Hola, bienvenidos a otro video de Control Talks. En esta ocasión revisaremos qué es el lugar de las raíces o root locus y cómo bosquejarlo a mano. Comencemos con lo siguiente. Supongamos que tenemos un diagrama en lazo cerrado, como se muestra a continuación, donde GC, GP y HDS son funciones de transferencia conocidas con una variable K desconocida. Tendremos que es igual a K por GC por GP entre 1 más K por GC por GP por HDS. A esta multiplicación de K por GC por GP por HDS se le conoce como la función de transferencia en lazo abierto. Si quisiéramos encontrar los polos en lado cerrado, tendríamos que obtenerlas de esta ecuación, que es la ecuación característica. Podemos observar que los polos de YDS entre RDS no pueden ser conocidos inmediatamente sin factorizar la ecuación característica, y además podemos ver que están en función de K. Dado que la respuesta transitoria y la estabilidad dependen de los polos de YDS entre RDS, no tendremos conocimiento del desempeño del sistema hasta que factoricemos el denominador para valores específicos de K. El lugar de las raíces será entonces usado para darnos una idea de los polos de YDS entre RDS a medida que K varía. Antes de ver el lugar de las raíces, me gustaría primero hablar de cómo un número complejo se puede representar mediante vectores. En realidad, cualquier número complejo S igual a sigma más j omega, descrito en coordenadas cartesianas, puede ser representado por un vector. Es decir, el número complejo puede ser descrito en forma polar, con una magnitud y un ángulo θ. Si el número complejo es sustituido dentro de una función compleja f de s, resultará en otro número complejo. Por ejemplo, si f de s es igual a s más a y sustituimos s igual a sigma más j omega, dará como resultado f de s igual a sigma más a más j omega, el cual es otro número complejo, que puede ser representado de la siguiente forma. Observamos que f de s tiene un 0 en menos a. Si desplazamos el vector a unidades hacia la izquierda, tendremos esta otra representación. Es decir, si f de s es un número complejo, puede ser representado por un vector dibujado desde su 0 hacia el punto S. Vamos a repasar estos conceptos, pero con una función más compleja. En general, si tenemos una función f de s de la siguiente forma, es decir, un producto de factores de ceros complejos en el numerador y un producto de factores de los polos complejos en el denominador, donde m es igual al número de ceros y n es igual al número de polos, dado que cada factor complejo se puede ver como un vector, la magnitud m de f de s para cualquier punto s es el producto de las longitudes de los vectores de ceros hacia ese punto S entre el producto de las longitudes de los vectores de los polos a ese punto S. El ángulo de f de s para cualquier punto S será la sumatoria de los ángulos de los vectores de 0 hacia el punto S menos la sumatoria de los ángulos de los vectores de polos hacia ese punto S. Veamos un ejemplo para entender esto. Tenemos la siguiente función f de s y queremos encontrar la magnitud y el ángulo de la función f de s en el punto s igual a menos 3 más 4j. Lo primero que hacemos es dibujar los vectores desde los polos y ceros de la función hacia el punto menos 3 más 4j. Ahora encontremos la magnitud y el ángulo para cada uno de los polos y ceros. Comencemos con el vector que parte del 0 en menos 1. Podemos ver que se forma un triángulo como el que se muestra. El cateto adyacente tiene una magnitud de 2 y el cateto opuesto una magnitud de 4. Y tenemos que encontrar la magnitud m y el ángulo θ. Observamos por trigonometría que el ángulo θ será 180 menos la tangente inversa de 4 entre 2, y esto es igual a 116. La magnitud, usando el teorema de Pitágoras, encontramos que es 4.47. Por lo tanto, el vector del 0 en menos 1 se puede representar como un vector de magnitud 4.47 y ángulo 116.6 grados. Hacemos lo mismo para el vector que comienza en el polo en menos 2. Armamos su correspondiente triángulo de manera similar y encontramos que este vector se puede representar con una magnitud de 4.12 y un ángulo de 104 grados. Por último, hacemos lo mismo para el vector que comienza en el polo en 0, dando como resultado un vector de magnitud 5 y ángulo de 126.9 grados. Aplicando las fórmulas vistas anteriormente,
encontramos que la magnitud de f de s hacia el punto S es la longitud del cero entre la multiplicación de las longitudes de los polos, y esto es igual a punto 217, mientras que el ángulo es la sumatoria de los ángulos del cero menos de la sumatoria de los ángulos de los polos, es decir, menos 114.3 grados. La magnitud y el ángulo de la función f de s hacia el punto menos 3 más 4j se puede representar como un vector de magnitud de puntos 217 y un ángulo de menos 114.3. La técnica del lugar de las raíces puede ser usada para analizar y diseñar el efecto de la ganancia en la respuesta transitoria y estabilidad del sistema en lazo cerrado. Supongamos que tenemos el siguiente diagrama de bloques, donde la función en lazo cerrado y de s entre r de s es igual a k sobre s al cuadrado más 10s más k, donde k es igual a k1 por k2. Se puede observar que los polos en lazo cerrado dependerán de la ganancia k. Si usamos la fórmula general en el denominador de la función de transferencia, para obtener los polos, se puede ver que estos cambian con diferentes valores de k. Usando esta fórmula, se puede generar una tabla como esta, donde al dar algunos valores de k, podemos obtener sus correspondientes polos. Vamos a graficar estos polos en el plano S. Comenzaremos cuando k vale 0. Tenemos un polo en 0 y otro polo en menos 10. A medida que la ganancia k incrementa, el polo en lazo cerrado que se encuentra en menos 10 cuando k es igual a 0 se mueve hacia la derecha, mientras que el polo en lazo cerrado que se encuentra en 0 cuando k es igual a 0 se mueve hacia la izquierda. Ambos polos se encuentran en menos 5, rompiendo el eje real y moviéndose dentro del plano complejo. Un polo se mueve hacia arriba, mientras el otro hacia abajo. Es esta representación del camino que toman los polos en lado cerrado a medida que la ganancia varía, lo que llamamos lugar de las raíces. Para esto vamos a suponer que la ganancia k siempre será positiva. El lugar de las raíces muestra los cambios en la respuesta transitoria a medida que la ganancia k varía. En el slide pasado, vimos cómo dibujar el lugar de las raíces factorizando el polinomio de segundo orden del denominador de la función de transferencia en lazo cerrado. Pero imagina qué pasaría si ese polinomio fuera, no sé, digamos de quinto orden o de décimo orden. Sin tener una computadora, factorizar el polinomio para diferentes valores de k podría ser un pequeño problema. Por lo mismo, a continuación examinaremos las propiedades de un lugar de las raíces para que a partir de estas podamos bosquejarlo para sistemas de orden superior sin necesidad de factorizar el denominador de una función de transferencia en lazo cerrado. Obtengamos la función de transferencia en lazo cerrado del siguiente diagrama de bloques. Para esta función de transferencia, un polo S existe cuando el polinomio característico en el denominador se vuelve 0. Es decir, cuando k por g de s por h de s es igual a menos 1. Observemos que este menos 1, si lo graficamos en un plano S, puede ser representado en forma polar como un vector de magnitud 1 con un ángulo de 180 grados o múltiplo impar de 180 grados. Esto significa que un valor de S es un polo en lazo cerrado si y solo si la magnitud de k por g de s por h de s es igual a 1 y el ángulo de k por g de s por h de s es igual a un ángulo de 180 grados o múltiplo impar de 180 grados. Estas ecuaciones implican que si un valor de S es sustituido en la función de lazo abierto k por g de s por h de s, resultará un número complejo. Si el ángulo de este número complejo es un múltiplo impar de 180 grados, ese valor de S es un polo en lazo cerrado para algún valor particular de k. ¿Para cuál valor de k? Bueno, podemos despejar la ganancia de la ecuación de magnitud y podemos decir que la ganancia será igual a 1 entre la magnitud de g de s por h de s. Acabamos de encontrar que un polo en lazo cerrado causa que el ángulo de k por g de s por h de s sea igual a un múltiplo de 180 grados. Además, la magnitud de k por g de s por h de s debe ser igual a la unidad, implicando que el valor de k es el recíproco de la magnitud de g de s por h de s cuando el valor del polo es sustituido en s. Vamos a demostrar lo que acabamos de decir. Tenemos el siguiente sistema en lazo cerrado. Los polos de este sistema son menos 9.47 y menos 0.53 cuando la ganancia es igual a 5. Para este sistema, k por g de s por h de s es igual a k entre s por s más 10.
Sustituyendo menos 9.47 por S y 5 por la ganancia K, da como resultado que K por GDS por HDS es igual a menos 1. Ahora veamos otro ejemplo para visualizar ahora la ecuación del ángulo. Para este ejemplo, la función de transferencia en el lazo abierto, K por GDS por HDS, es igual a K por S más 3 por S más 4 entre S más 1 por S más 2. De esta función vemos que tenemos dos ceros en lazo abierto en menos 4 y menos 3 y dos polos en lazo abierto en menos 2 y menos 1. Ahora bien, consideremos que deseamos saber si el punto en el plano S igual a menos 2 más 3J es un polo en lazo cerrado de nuestro sistema para algún valor de K. Noten que dije que necesitamos saber o queremos saber si S igual a menos 2 más 3J es un polo en lazo cerrado de nuestro sistema para algún valor de K. Para que ese punto sea un polo en lazo cerrado, es decir, que ese punto en el plano S sea parte del lugar de las raíces, se requiere cumplir la condición de magnitud y la condición del ángulo. Comenzaremos con la del ángulo. El ángulo de K por GDS por HDS para ese punto de menos 2 más 3J será la sumatoria de los ángulos de los ceros de K por GDS por HDS hacia el punto S menos la sumatoria de los ángulos de los polos de K por GDS por HDS hacia ese punto S. Por lo que trazamos los vectores desde los ceros y los polos en lazo abierto y obtenemos sus ángulos utilizando propiedades trigonométricas. Así θ1 será el ángulo formado por la tangente inversa de 3 entre 2, θ2 será la tangente inversa de 3 entre 1, θ3 será igual a 90 grados y θ4 será igual a 180 grados menos la tangente inversa de 3 entre 1. Por lo tanto, la contribución de los ángulos de los ceros y los polos en lazo abierto al punto S es igual a menos 70.55 grados. Por lo tanto, S igual a menos 2 más 3J no es un polo en lazo cerrado del sistema, dado que no es múltiplo impar de 180 grados. Pareciera ser entonces que el lugar de las raíces se puede obtener analizando cada punto en el plano S para identificar qué puntos hacen que el ángulo de la función de transferencia en lazo abierto sea múltiplo impar de 180 grados. A pesar que esta tarea puede sonar tediosa sin la ayuda de un programa computacional, el concepto se puede usar para desarrollar reglas que pueden ser usadas para poder bosquejar el lugar de las raíces de una manera bastante precisa. Las siguientes 5 reglas nos permiten bosquejar el lugar de las raíces usando cálculos mínimos. Estas reglas nos darán un conocimiento intuitivo sobre el comportamiento del sistema de control. En los siguientes slides explicaremos cada una de estas 5 reglas. Para explicar las reglas, usemos el siguiente sistema en lazo cerrado. Intentaremos dibujar su lugar en las raíces usando las 5 reglas. La primera regla dice que el número de ramificaciones de un root locus será igual al número de polos en lazo cerrado. Entonces, primero tenemos que sacar la función de transferencia en lazo cerrado. Noten que HDS es igual a 1, por lo tanto la función de transferencia en lazo cerrado queda como sigue. De la función podemos notar que el denominador es de cuarto orden, por lo tanto existen 4 polos en lado cerrado, es decir, tendremos 4 ramificaciones en el root locus. Ahora nos iremos a la regla número 4, que dice que el root locus comienza en los polos de la función en lazo abierto GDS-HDS y termina en los ceros del lazo abierto de GDS por HDS. En un momento profundizaremos en esta regla. Por lo pronto, localicemos los polos y ceros del lazo abierto. Tenemos un polo en 0, en menos 1, menos 2 y menos 4, y un 0 en menos 3. La segunda regla dice que el lugar de las raíces sobre el eje real existe para valores de k mayores a 0, a la izquierda de los polos y o ceros impares del lazo abierto de la función GDS por HDS que se encuentran sobre el eje real, comenzando a contar de derecha a izquierda. Por lo tanto, en este caso los polos y ceros impares es el polo en 0, que es el número 1, el polo en menos 2, que es el tercero, y el polo en menos 4, que es el quinto. Por lo que el lugar de las raíces existe a la izquierda del polo en 0, del polo en menos 2 y del polo en menos 4. Regresemos a la regla 4. Ya vimos que el lugar de las raíces comienza en los polos y termina en los ceros.
Otra forma de verlo es que cada polo necesita su cero para determinar el lugar de las raíces. Observamos que en el polo menos 2 se comienza y se termina en el 0 en menos 3. Es decir, es como si el polo hubiera encontrado su pareja de cero. Tristemente, los otros tres polos no tienen su pareja de ceros. Esos polos que no encuentran un cero de pareja se van hacia el infinito. Es decir, en este caso, el polo en 0, el polo en menos 1 y el polo en menos 4 van a tender a infinito. Y la siguiente regla precisamente es para saber qué ruta hacia el infinito van a tomar, ya que la regla 3 dice que el lugar de las raíces se acerca al infinito en líneas rectas siguiendo unas asíntotas. Para encontrar esas asíntotas necesitamos encontrar el centroide, es decir, el cruce de esas asíntotas con el eje X y el ángulo en el que están orientadas estas asíntotas. La fórmula para el centroide es igual a la sumatoria de polos menos la sumatoria de ceros entre el número de polos menos el número de ceros. En este caso sería 0 menos 1 menos 4 menos 2 menos menos 3 entre 4 menos 1. Todo esto es igual a menos 1.33, es decir, por aquí más o menos. La fórmula para los ángulos de las asíntotas es 2 por k minúscula más 1 entre el número de polos menos el número de ceros por 180 grados, donde k minúscula puede tomar valores de 0, 1, 2 hasta el número de polos menos el número de ceros menos 1. En este caso, para k igual a 0, el ángulo es igual a 60 grados. El ángulo para k igual a 1 es igual a 180 grados. Y por último, el ángulo para k igual a 2, dado que el número de polos menos número de ceros menos 1 es igual a 2, es igual a 300 o menos 60 grados. Por lo tanto, las asíntotas quedan así. Quiere decir que estos polos se irán siguiendo estas dos asíntotas y el polo en menos 4 terminará siguiendo la asíntota de 180 grados. Por último, la quinta regla es que el lugar de las raíces es simétrico en el eje X, es decir, la parte superior del eje X es un espejo de la parte de abajo. Existen otras reglas si queremos agregar más detalle al lugar de las raíces. La sexta regla nos sirve para encontrar los cruces con el eje imaginario. Claramente en el bosquejo, usando las 5 primeras reglas, se puede observar que dos polos cruzan el eje imaginario. Para saber exactamente dónde los cruzan, como ya lo estarán imaginando, haremos uso del criterio de Routh-Hurwitz. Para aplicarlo, primero necesitamos obtener la función de transferencia en lazo cerrado del ejemplo anterior, que es esta. Usando el denominador, aplicamos el criterio de Routh y llenamos la tabla de Routh. Recordemos que se tienen cruces con el eje imaginario cuando encontramos una fila de ceros en la tabla de Routh. Para que esto suceda, en este caso necesitamos que este elemento sea igual a 0. Despejando k, encontramos que cuando k es igual a 9.65, tendremos una fila llena de ceros y por tanto tendremos cruces con el eje imaginario. Observemos también que si esta es una fila de ceros, el polinomio auxiliar lo sacamos de aquí y es igual a esto. Noten que hemos sustituido el valor de k en el polinomio auxiliar. Ahora, si encontramos las raíces de este polinomio auxiliar, estaremos encontrando los polos en lazo cerrado cuando k es igual a 9.65, es decir, la ubicación de los polos cuando cruzan por el eje imaginario. Así las raíces del polinomio auxiliar son más menos 1.59j. Es decir, el cruce con el eje imaginario se da en 1.59 y en menos 1.59. Ahora veamos la regla 7. Hay veces que el lugar de las raíces pareciera romper el eje X y otras veces pareciera entrar al eje X. Al lugar donde el lugar de las raíces rompe se le llama breakaway point y al lugar donde parece que el lugar de las raíces entra al eje se le llama breaking point. Para encontrarlos, sigamos este procedimiento. Imaginemos que tenemos un sistema en lazo cerrado como el que se muestra.
En este caso, la función de enlazo abierto K por GDS por HDS es igual a esto. Por lo tanto, la ecuación característica del sistema es esto. Ahora vamos a despejar K. Esta ecuación puede verse como menos un polinomio BDS entre un polinomio ADS. Ahora derivemos la ecuación de K aplicando el teorema para una derivada de una división e igualemos esta derivada a 0. Las raíces de esta ecuación serán los breakaway points y breaking points. Aplicando el teorema, la derivada nos da lo siguiente. Noten que el denominador se va con el 0 de la derecha. Por lo tanto, se puede observar que lo único que necesitamos es este numerador. Por lo tanto, sacando las raíces, encontramos a los breakaways y a los breaking points, que son menos 1.45 y 3.82. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el break-in y cuál es el breakout? Bueno, fácil. Sabemos que el lugar de las raíces comienza en los polos y termina en los ceros. Por lo tanto, es fácil deducir que el lugar de las raíces va a romper cuando se encuentra en medio de dos polos y entran al eje X en donde haya dos ceros. Por lo tanto, el breakaway estará en menos 1.45, dado que ahí tenemos dos polos, y el break-in estará en 3.82 porque está entre dos ceros. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente diagrama de bloques en lado cerrado y tenemos este bosquejo parcial del lugar de las raíces, pero nos falta encontrar los breakaway y breaking points. Lo primero que hacemos es encontrar la ecuación característica 1 más K por GDS por HDS. Después, despejamos K, derivamos la ecuación resultante usando la fórmula del slide pasado y obtenemos esto. Esta ecuación la igualamos a 0 y obtenemos sus raíces. En este caso sus raíces son sigma 1 igual a menos 2.46 y sigma 2 igual a menos 0.77 más menos 0.79j. Las raíces las nombramos sigma porque lo que estamos buscando son breakaway points desde el eje de los reales y o breaking points hacia el eje de los reales. Es decir, estamos buscando puntos sobre el eje real. Por lo tanto, es fácil concluir aquí que sigma 2 no es un breakaway o breaking point, dado que tiene parte imaginaria, mientras que sigma 1 sí lo es. Además, como habíamos explicado antes, un breakaway point ocurrirá siempre en medio de dos polos y como se puede observar, menos 2.46 es un punto que se encuentra justo entre el polo de menos 2 y el polo de menos 3. Por lo tanto, menos 2.46 es un breakaway point válido. Veamos la última regla, ángulos de partida y de llegada. El conocimiento de estos ángulos son importantes dado que cuando se tienen polos complejos en el root locus, nos da información valiosa de hacia dónde se comenzarán a mover los polos antes de seguir a las asíntotas. Supongamos que tenemos el siguiente diagrama en lazo cerrado y queremos dibujar su lugar de las raíces. De la función de transferencia en lazo abierto K por GDS por HDS, obtenemos los polos de lazo abierto siguientes. Lo dibujamos en el plano S. De las primeras 5 reglas sabemos que existirá el lugar de las raíces a la izquierda del 0, al ser el primer cero polo de la derecha a la izquierda sobre el eje de los reales. Es decir, el lugar de las raíces partirá del polo en menos 3 y terminará en el 0 en menos 2. Los otros polos, al no tener más ceros al que llegar, partirán rumbo al infinito siguiendo unas asíntotas. La regla 8 nos permitirá conocer el ángulo de partida de estos polos. El ángulo de partida será igual a 180 grados menos la sumatoria de los ángulos de los vectores formados desde los otros polos hacia el polo en cuestión, más la sumatoria de los ángulos de los vectores formados desde los ceros hacia el polo en cuestión. Tal vez suene un poco confuso, pero vamos a dibujar esto primero. Dibujaremos los vectores desde todos los polos y ceros sobre el cual queremos saber su ángulo de partida θ1. θ1 será entonces igual a 180 grados menos la sumatoria de los ángulos θ2 y θ4.
porque son los ángulos formados por los vectores que van de los polos al polo del que queremos obtener el ángulo de partida, más la sumatoria de solamente θ3, dado que es el único ángulo de los vectores formados desde los otros ceros al polo en cuestión. Lo que resta es buscar triángulos y aplicar pura trigonometría. Así se puede observar que θ2 será igual a 90 grados, θ3 lo obtenemos de este triángulo. Note que el cateto adyacente vale 1 porque es la distancia entre menos 2 y menos 1, mientras que el cateto opuesto vale 1 porque es la distancia del eje real al polo en cuestión. De aquí se desprende que θ3 será la tangente inversa de 1 entre 1, es decir, 45 grados. Ahora, θ4. θ4 lo obtenemos de este triángulo formado por el cateto adyacente entre el polo de menos 1 y el de menos 3. Y el cateto opuesto seguirá siendo la distancia entre el eje real y el polo en cuestión. Por lo tanto, θ4 será la tangente inversa de 1 entre 2, que es igual a 26.56 grados. θ1 será entonces igual a 108.43 grados. Es decir, los polos saldrán en esta dirección. Ya solo falta sacar las asíntotas para saber completamente cómo se mueven los polos complejos conjugados. Esto pueden hacerlo para practicar. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.